Bueno, a ver, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral alcanzó formalizar a más de 145.000 trabajadores este año, superando el número total de colaboradores incorporados en planilla en los últimos 7 años. Cifras históricas. En lo que va del año, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, ya formalizó a 145.627 trabajadores y trabajadoras, superando el número total de colaboradores incorporados en planilla desde que esta institución empezó a operar en el 2014. La mayoría de trabajadores formalizados pertenecen al sector agricultura y ganadería, seguido por el sector servicios y la industria manufacturera y construcción. SUNAFIL se encarga de verificar que las empresas privadas y públicas cumplan con los derechos laborales de sus trabajadores y que estos presten sus servicios en buenas condiciones. Pero ¿cómo ha ido el trabajo de SUNAFIL en años anteriores? Según cifras oficiales, en el 2020 se formalizaron 102.311 trabajadores, mientras que en el 2019 se logró incorporar a 142.951 y en el 2018 a más de 24.000. Este incremento en las cifras en este 2021 se debe en parte al aplicativo Verifica tu Chamba, que ayuda a los trabajadores a corroborar si se encuentran o no en planilla y así poder reclamar a la empresa o a la SUNAT en caso no estén. Ahora el reto pendiente radica en incrementar la cobertura y llegar a lugares que no habían sido fiscalizados anteriormente. Y es justamente allí donde debe apuntar el próximo gobierno, que tendrá una agenda importante para disminuir los índices de informalidad y combatir el desempleo. Bueno, y justamente el día de mañana sale el reporte de empleo de Lima Metropolitana y el Callao, que publica todos los 15 el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y para conocer los detalles vamos a conversar en este momento con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Encantado de estar en el programa. Bueno, no cabe duda que uno de los sectores más golpeados han sido los trabajadores con la pandemia, ¿no? En el momento más álgido, cuando se cerró la economía casi hace 12 meses, por julio, 7 millones de peruanos no tenían empleo, se quedaron sin empleo y el balance al fin de año fue de 2.2 millones de trabajadores desempleados. En esta primera parte del año, con las cifras que probablemente usted ya conozca del INEI, ¿qué podemos decir de la recuperación del empleo? ¿Ya podemos hablar de una recuperación del trabajo en el país? Pero este es un proceso gradual, Omar, y lo que puedo reportar ahora son algunas cifras desde el empleo formal mirando planilla electrónica. Los primeros meses, aún con la paralización de labores que hubo en el mes de febrero, con el periodo de aislamiento de casi un mes, lo que hemos tenido como resultado es que cada vez más se viene cerrando la brecha de empleo formal en el caso de la planilla. El año pasado terminamos con una brecha entre lo que teníamos a finales de 2019 y lo que teníamos en el 2020 de alrededor de 250.000, casi 300.000 empleos. Las cifras han empezado a achicarse en términos de esta brecha, y en abril ya hemos tenido por primera vez en lo que va del año, desde que comenzó la pandemia, un crecimiento del 10% en empleo formal. Ajá. Y la brecha hoy día es de 120.000 trabajadores aproximadamente. Entonces, la tendencia es buena, la tendencia es de recuperación, y para eso hemos venido dando desde el gobierno también algunas medidas que apoyen esta recuperación del empleo formal. ¿Cuáles son? Una de ellas Sí, justo para detallarlo y saber cuál de esas medidas puede continuar, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas que va a tener la siguiente administración, porque ya faltan poquísimos días, para poder seguir impulsando el empleo, pero sobre todo impulsando e incentivando la creación de empleo formal, ministro? De acuerdo. Yo diría que hay dos miradas de herramientas que por su escala deberían ser el objeto de interés mayor. Hay otras que son complementarias y que han respondido a coyunturas específicas, pero concentrémonos en las dos más grandes. La primera es la del subsidio a la planilla, que, recordemos, se diseñó en función de identificar al 20%, a los que habían perdido más del 20% del valor bruto de sus ventas entre abril y mayo del 2020, que fue el pico del impacto de la pandemia.
Y sobre eso se hizo un corte en el mes de octubre para efectos de definir dónde se debería crecer, dónde se podría ayudar a que el nuevo empleo venga. Y eso supuso identificar que aquellas empresas que crecían en número de trabajadores y en masa salarial, las dos cosas a la vez, podían ser objeto de este subsidio para salarios por debajo de 2.400 soles, ¿no? Y financiándolos hasta entre 35 y 55% del costo de esa planilla, dependiendo si eran jóvenes y si eran contratos de duración determinada o indeterminada. ¿Qué tenemos hoy sobre este resultado que comenzó a pagarse a partir de noviembre, a identificarse los meses, las empresas a partir de noviembre? Tenemos 45.000 empresas que han sido ya identificadas y beneficiadas con la aplicación del subsidio, en el que el 30% de los empleos, que son alrededor de 320.000, son de jóvenes. Ajá. Y los contratos son de duración en promedio, casi el 85%, 88% son contratos de duración determinada y el resto de duración indeterminada. Y entonces tenemos ahí un impacto bien grande que además va a terminar de perfilarse hacia el mes de noviembre o diciembre de este año, cuando se paguen los últimos montos que corresponden a este subsidio, que ya ha aplicado alrededor de 272 millones de soles. Esa es una mirada. La otra mirada también es el empleo informal, de los grupos más vulnerables, de los menos calificados. Y ahí lo que debemos decir es que también se implementó una política que escaló en empleo temporal, casi multiplicando por 10 las metas que se tenían inicialmente. Y a nivel nacional se ha trabajado con más de 1.140 municipalidades para generar alrededor de 184.000 empleos. Algunas novedades en esto es que se ha empezado a articular estas iniciativas, ya no solo con las municipalidades y sus iniciativas para desarrollar actividades en la comunidad, sino también con otros sectores, particularmente con educación. Por ejemplo, una parte importante de este empleo se va a empezar a ejecutar en las primeras semanas de agosto para intervenir en 1.200 colegios y en su acondicionamiento para efectos de las clases presenciales que vendrán pronto, una vez que estén vacunados, profesores y alumnos. Y luego también con turismo, con comercio exterior para efectos de lugares turísticos, para lugares culturales que puedan ser habilitados como visitas que potencien el desarrollo turístico en estos espacios, con salud para postas médicas. Entonces, en esa mirada, 184.000 empleos tampoco es un número menor, que creo que ha tenido un rol absolutamente contracíclico en medio de la pandemia. ¿Qué se puede, ministro? Y esto siempre ha sido una papa caliente para cualquier gobierno cuando hablamos de la laboral. ¿Qué se puede cambiar dentro de nuestro marco laboral para flexibilizar, para incentivar la contratación de trabajadores de manera formal? ¿Qué espacio hay para que, no lo sé, quizá el propio Estado subsidie el pago de salud? Usted recordará la ley Pulpín 1 que fracasó, la ley Pulpín 2.0 que quedó ahí en debate en la Comisión de Trabajo del Parlamento. Pero ¿cuánto espacio hay realmente para introducir cambios a nuestra legislación laboral y que esto repercuta en incentivos reales para que se contraten trabajadores de manera formal? Sí, yo hablaría de un enfoque, digamos, propositivo en términos de ver cómo es que incorporamos en la discusión ángulos que no son parte de la discusión en la que terminamos circunscribiendo muchas veces el debate a si eliminamos la reposición o la reincorporación de los trabajadores producto de un fallo judicial del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay 3 ejes en los que deberíamos concentrarnos para mirar cómo es que podemos generar esta agenda de discusión más productiva, digamos. La primera es la que acabamos de ver en temas de subsidios específicos. Hay algunos otros subsidios que se han planteado en la etapa de pandemia, cubriendo, por ejemplo, las prestaciones de trabajadores en suspensión perfecta, las prestaciones de los 20 días que cubría la empresa al momento de ser un trabajador identificado con COVID.
Y han tenido su rol y creo que deberían ser parte de una evaluación con un poco de perspectiva que garantice cuál es la utilidad que han tenido y el efecto que han tenido para garantizar empleo. Pero también, y ahí creo que es el corazón de la discusión, es cómo elevamos productividad para hacer más empleable a las personas. En especial mirando lo que viene ocurriendo ya desde hace algunos años y que va a ocurrir con mucha mayor velocidad en los tiempos que vienen. Y es cuando hablamos de los empleos del futuro. La digitalización está generando que muchos empleos se destruyan, pero genera otros. Y entonces, en tanto podamos identificar con rapidez esas competencias nuevas que puedan dotar a los trabajadores de habilidades que los hagan más empleables y que probablemente esas competencias nuevas en pocos años también estén desfasadas y tengan que ser recapacitados en otras tareas, yo creo que ahí hay un tema de discusión central. Y creo que acá tenemos un ejemplo bien importante de lo que acaba de ocurrir hace pocos días. Hace pocos días se acaba de publicar el Marco Nacional de Cualificación de Ocupaciones. Dice poco el nombre, probablemente, ¿no? Pero creo que es bien importante por una razón. En esta mirada del empleo del futuro, cuando las competencias se hagan portables, cuando las habilidades puedan cambiar rápidamente y necesitamos generar ofertas formativas sobre esas competencias y necesitamos habilitar a los trabajadores sobre esas competencias, el marco nacional lo que va a permitir es empezar a trabajar de una manera mucho más estructurada y articulada la identificación de esas competencias, pero construidas en una alianza público-privada en la que los privados terminan construyendo, generando bienes públicos, que son las competencias. ¿Por qué? Porque ellos las identifican primero, ellos están en la cancha, están en el mercado, viendo qué cosa es lo que se requiere para los trabajadores y para las ocupaciones nuevas. Ahora, a eso, solo termino la idea porque creo que es bien importante que puedan conocer tus oyentes y tus televidentes este tema, y es que hace pocos días también se ha iniciado ya con un piloto que debe terminar en septiembre y cuya evaluación debe implementar de manera definitiva inteligencia artificial en los sistemas de empleo, en los servicios de empleo en el Perú. Ya estamos trabajando con inteligencia artificial, con un piloto de 100 empresas que esperaríamos que se extienda a todos a partir del mes de octubre, probablemente después de la evaluación que venga. Pero ya se ha incorporado un piloto de inteligencia artificial que tiene 4 cosas, básicamente, que va a incorporar progresivamente 4 cosas. La primera es intermediación con inteligencia artificial. Las bolsas de empleo que puedan utilizar la inteligencia artificial, 4 millones de búsquedas previas, que hagan que el match entre el que busca empleo y la empresa que necesita un trabajador se haga mucho más eficiente y mucho más rápido. Pero que además eso incorpore la posibilidad de que los trabajadores puedan saber qué competencias les faltan para hacerse más empleables. Y sobre eso, además, qué oferta formativa es la que debería cumplir para tener esta competencia. Y finalmente, que también pueda hacerse incluso orientación vocacional con inteligencia artificial. Y en esa tarea está. Ahora, ministro, justo usted habla de los empleos del futuro, ¿no? Pero ya viendo los empleos que nos trae el presente, desde su punto de vista, desde el análisis que se ha hecho en el Ministerio de Trabajo, ¿sería prudente introducir un marco nuevo, un marco regulatorio para estos empleos que parten de las empresas tecnológicas de intermediación, como puede ser un Rappi o un Pedidos Ya, ¿no? Estos servicios de delivery a través de aplicativos móviles, o servicios de taxi también a través de aplicativos móviles, de grandes empresas tecnológicas que ellas mismas se dicen de intermediación, que no son empleadores, pero hay toda una discusión en el mundo al respecto. ¿Cuál es la visión que tienen en el Ministerio de Trabajo? ¿Se ha evaluado? ¿Hay un análisis al respecto? ¿Es prudente hacerlo en una coyuntura todavía de lenta recuperación como la actual? Mira, la mayor parte del mundo efectivamente hay una discusión muy intensa sobre el tema. Se están construyendo criterios básicamente desde la jurisdicción, desde los jueces, y más que desde las leyes en algún momento. Sin embargo, creo que siempre el riesgo es tratar de aplicar
un patrón a cosas que son distintas entre sí. Y cuando hablas de este tipo de empleos, no todos tienen la misma naturaleza, no todos tienen el mismo tipo de prestación, no todos tienen las mismas condiciones. Hay empleos en los que efectivamente hay una dependencia directa de este trabajador que presta el servicio, probablemente está dotado con las herramientas, los vehículos para la prestación del servicio, y hay otros que lo hacen de manera autónoma, que disponen de sus tiempos en función de sus intereses y de sus preferencias, y entonces tratar de regular situaciones distintas con la misma regla siempre puede generar dificultades, y por eso es que está originándose en realidad la regulación más desde los jueces que desde las normas. Yo creo que estamos en pleno proceso de transición y habrá que garantizar algunos derechos fundamentales para efectos de esta prestación de los servicios, pero creo que también puede ser un riesgo abordarlos a todos como si fueran iguales. ¿Qué va a cambiar o qué debería cambiar, ministro? O qué ha cambiado en todo caso, pero cambios que ya se vean mucho más permanentes en el tiempo en cuanto a la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Debido a esta pandemia, pues la mayoría de empresas formales, sobre todo, y las informales que no quieren contagiar a sus trabajadores, que también las hay, han implementado una serie de protocolos, de medidas de salubridad, que es importante. Pero ¿qué de eso va a quedar ya en el tiempo? ¿Qué de eso se va a volver obligatorio y parte de los costos o de las inversiones que hagan las propias empresas? A ver, creo ahí que hay un espacio para crecer en el cumplimiento de algunos de estos protocolos, que parte del elemento más principal o más evidente, y es los comités de seguridad y salud al interior de las empresas. En realidad, no más del 20% de las empresas han terminado de constituir estos comités, y hay todavía un espacio muy grande para poder garantizar que desde estos comités se pueda ver una revisión mucho más estricta de las condiciones en seguridad y salud. Ciertamente, en este espacio, digamos, de pandemia, se ha crecido también mucho en la construcción de estos protocolos para poder dotar de seguridad a los trabajadores. Yo creo que ahí hay todavía un espacio de crecimiento muy grande y que, por ejemplo, la discusión alrededor del tema de teletrabajo es parte también de la discusión de seguridad y salud. Teletrabajo que antes de la pandemia no tenía más de 4.000 trabajadores y que hoy día tiene alrededor de 230.000 aproximadamente registrados, y siempre repito que es una cifra que creemos que está subestimada. Así es. Dado que menciona el teletrabajo, hay incluso ya una ley que se impulsó desde el Congreso de la República, hay un marco normativo que ustedes implementaron para una situación de este tipo, y siempre quedaba la duda de quién debía asumir los costos de luz, de agua, de internet, en una relación de trabajo no presencial. Bueno, lo que nosotros hemos planteado de manera general, y se ha observado la norma ciertamente, es que creemos que no se puede poner en riesgo bajo estas condiciones, digamos, con situaciones similares a las que tenía la norma previa a la ley anterior de teletrabajo, no la de trabajo remoto, que hagan que trabajadores que puedan disponer de su trabajo remoto tengan que regresar a trabajo presencial. Yo creo que ese es un riesgo importante, y que debemos garantizar también la autonomía de los trabajadores y de los empleadores de ponerse de acuerdo sobre esas condiciones. Ya, creo que es parte de la discusión que se tiene en este momento. Perfecto. Y sobre la suspensión perfecta, que también fue, digamos, muy alabada por un sector, muy criticada por el otro, en este momento ya quincena de julio del 2021, ¿cuántas empresas continúan en suspensión perfecta? ¿Cuántas han vuelto a operar? ¿Cuántas han quebrado? ¿Cuántos trabajadores se encuentran en esta situación? ¿Cuáles han sido los niveles de subsidio que se han dado por suspensión perfecta? ¿Se ha mapeado? ¿Se ha hecho un balance de eso, ministro? Sí, estamos efectivamente en eso. A ver, mirado a la distancia, en algún momento hubieron 180.000 trabajadores en suspensión perfecta, con solicitudes presentadas. Y lo que tenemos hoy es que ha terminado siendo, a ver, no diré marginal, porque siempre es un número importante, alrededor de entre 8 y 10.000 trabajadores, los que aún se mantienen en sectores en los que todavía también hay restricciones por el lado de los aforos o por las restricciones recientes que todavía se han mantenido. Lo que ha ocurrido ahí es que se han hecho prestaciones económicas en suspensión perfecta sobre las aprobadas,
de casi 60 millones de soles, lo que suponía 3 meses de una prestación económica de 760 soles. Esto va reduciéndose paulatinamente conforme se ha ido recuperando la economía y conforme el empleo ha apoyado, por ejemplo, con el tema del subsidio para el regreso de trabajadores que han estado en suspensión perfecta a sus empresas. Hay una crítica que se hizo al Ministerio de Trabajo, era por el lado de los cines, ¿no? En particular el caso de Cineplan, el que solicitaron la suspensión perfecta y finalmente no se les aprobó, pero los cines claramente no podían y hasta el día de hoy no operan porque no es rentable operar sin vender canchita o gaseosa, según lo que explican ellos. De acuerdo. Sin embargo, solo ahí habría que precisar que aun cuando suena sensato y razonable la crítica, lo que hay que mirar es en el procedimiento administrativo el cumplimiento de los requisitos para que se produzca la suspensión perfecta. Y creo que por ahí fueron la discusión que se planteó en su momento, ¿no? Para terminar, ministro, y un poco ya más a reflexión para la siguiente administración, ¿no? ¿Se tendría que debatir ya una reforma mucho más compleja digamos, nuestro marco laboral, de los regímenes, por ejemplo, que existen en el país en los próximos 5 años, entre las diversas fuerzas políticas? Siempre parece ser un tema que nadie quiere tocar, que todos quieren dejar ahí, y lo que tenemos hasta el día de hoy, más allá de los buenos esfuerzos que han hecho diferentes administraciones, es pues una informalidad laboral que siempre oscila entre el 70 y el 75% de la población. Sí, a ver, yo creo que las discusiones siempre tienen que generarse con algún nivel de evidencia que le dé piso a las posiciones que se debatan y no partir a veces de prejuicios de uno u otro lado. Y, por ejemplo, algo que creo que va a ayudar a que la discusión sea mucho más rica en el futuro inmediato es que el Ministerio de Trabajo está poniendo a disposición de la academia, de la ciudadanía, de los investigadores y del público en general, la planilla electrónica, obviamente anonimizada, no con los datos personales, pero sí con los datos agregados que permitan mirar cómo es que se tiene impacto en determinado tipo de medidas, dónde caen los empleos, dónde crecen, y eso puede hacer un reporte que se haga desde el sector público. De hecho, estamos planteando un sistema de información que une lo que hace INEI con trabajo y que han colaborado el Ministerio de Economía y Finanzas para poder garantizar información oportuna y articulada y confiable, pero también poner a disposición la información que se genera desde la planilla electrónica que tiene, digamos, 310.000 empresas formales y que tiene además a 3,5 millones de trabajadores por lo menos en este momento. Entonces creo que esa discusión debería ser parte de evidencia que cada vez está más al alcance de todos. Perfecto, ministro. Muchas gracias. Muy gentil el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios. Muy amable. Son las 4:42. Hacemos una pausa en Economía para Todos, pero venimos con mucho más todavía, ¿eh?